Tu madre murió luego de vivir 12 años con Alzheimer. Y que aunque no me reconociera y que ya no me dijera Claudia y que ya no me dijera cosas, Dios ya así no me reconozca, pero llévatela. Digo, uy, qué mamá extraordinaria me tocó. Yo le cantaba El camino de la vida, Lunita consentida. La decisión de pintarse las canas, voy a perder mi trabajo, es que ya mi marido no me va a querer. ¿Te acuerdas que tú me decías que te gustaría casarte conmigo y tal? Entonces le digo, ¿todavía te interesa eso? Y yo digo, ¿de qué estás hablando? Me enamoré de nuevo, o sea, dije, esto hay que lucharlo otra vez. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida Claudia Palacios, presentadora, periodista, escritora y experta en temas de género, seguidora del Deportivo Cali, le gusta montar bicicleta, nadar y cantar, vive con su hijo Pablo, su esposo Jorge y Bongo, un labrador gigante que no parece labrador. Hace un par de meses murió su madre y la despidió con una columna brutal que a muchos nos hizo llorar. Claudia, bienvenida. Qué rico. Vamos a empezar llorando. No, no vamos a empezar llorando. Marta, qué rico estar aquí. Gracias por traerme siempre a La Habitación Invisible. Bueno, hablemos de esa columna y hablemos de lo que ha significado todo este proceso. Tu madre, María Teresa, murió en mayo de este año, a los 75 años, luego de vivir 12 años con Alzheimer, una enfermedad que es devastadora. Tengo a mi papá en la misma condición, con Alzheimer, y sé lo doloroso que es tanto para el paciente como para los familiares. Con el Alzheimer uno tiene muchos duelos sistemáticos. Cada cosa que él va perdiendo, o que ella, en tu caso, es un duelo. Sí, y yo había escrito, cuando por primera vez hablé públicamente de esto, fue una columna que llamé Desear la muerte de la mamá, hace varios años también, porque ya llegamos a un punto en que como que uno dice, bueno, voy conociendo la enfermedad, después del diagnóstico uno se prepara, yo leía libros, y cuando uno como que siente que tiene las herramientas, ya el paciente está en otra situación, y entonces uno vuelve y empieza, y cuando está listo el paciente está en otra situación, y ya cuando el paciente empieza a perder lo que él o ella era, ¿no? Su capacidad de conversar, su capacidad de reír, su capacidad de moverse, su capacidad de fijar la mirada, de disfrutar ciertas cosas, cada una de esas es una muerte. Claro. Entonces uno va viviendo unos duelos que ni siquiera sabe cuándo van a llegar, y cada uno es una muerte. Por eso yo cuando mi mamá murió, yo pensé, pues yo ya la he llorado tanto, porque ella se ha muerto tantas veces de a poquito, que yo creo que yo solamente voy a sentir como la gratitud de que por fin le haya llegado la muerte. Y de todas maneras fue muy duro. Claro, de esa columna primera vamos a hablar en un ratito. Volviendo como a esas cosas que se van perdiendo hasta, me imagino yo, perder como la esencia de la persona. Digamos que lo último que te quedó de ella fueron las canciones, o sea, era como la última conexión que ustedes tenían. Tú le cantabas canciones colombianas sobre todo, y ahí notabas que había una conexión, que ella se sabía las letras, que podían cantar juntas, que sonreía. Cuando dejó de sonreír, durísimo. ¿Qué sentiste ahí? No, durísimo, durísimo, porque yo, pues ella vivía en Palmira, yo aquí en Bogotá, yo no iba tanto como quisiera ir, porque pues uno tiene sus ocupaciones y demás. Entonces, cada que iba, veía el retroceso y veía el retroceso, y mi manera de poderla disfrutar a la distancia, porque ya no podíamos realmente tener una conversación, porque ya no me entendía lo que yo le preguntaba, no tenía las palabras, si me entendía no tenía las palabras para responderme. Ella perdió el habla muy rápidamente después de diagnosticada, pero lo que sí me respondía era las canciones. Entonces yo le cantaba El camino de la vida, yo le cantaba Lunita consentida, y yo fui viendo el deterioro en el sentido en que ella al principio agarraba como las frases finales, y ya después era como y después era como solo la sonrisa que se le notaba como la satisfacción, pero ya eso solamente lo podía vivir cuando iba, porque ya por teléfono yo no podía claro, saber que ella estaba conectada. Entonces fue muy duro, porque fue como para nosotras que vivíamos en distintas ciudades, fue ya solamente la puedo tener cuando yo vaya, ya no puedo tener una llamada con ella, ya se murió mucho de lo que había sido nuestra relación por muchos años, porque yo me fui de la casa muy joven.
Qué duro todo eso, Claudia. Hablemos de esa mamá, hablemos de esa mujer que a los 14 años empezó a trabajar para salir de la pobreza, que aguantó durante un buen tiempo a un compañero violento por sus hijos para que lo tuvieran ahí, que tuvo después las agallas de separarse cuando sintió que hacía más daño, que empezó a estudiar a los 50 años en la universidad, o sea, una persona de muchísimo carácter, y ver cómo se van apagando así, pues es realmente muy doloroso. Es tremendo. Y yo creo que todas las personas, quienes estamos alrededor de una persona que tiene una demencia, un Alzheimer, y sabemos cómo fue, no importa si fue extraordinaria como mi mamá, que lo fue, o no tan extraordinaria, pero de todas maneras verse apagar una persona, verla ir muriendo, pero que todavía respira, que todavía, no sé, parpadea, es una cosa que para el ser humano es muy difícil entender, porque uno vive en la dicotomía de la vida y la muerte, mientras que esta cosa de años y años de una muerte lenta no es muy explicable, no es muy digerible para cómo tenemos configurado el cerebro humano. Una persona o vive o muere. Y cuando estas personas se empiezan a poner así, lo que pasa en la sociedad es pues que ya quedan relegadas a un cuarto, a una casa, y como que se mueren para el resto de la sociedad, pero quienes viven ahí y quienes los aman, sí van viendo todo ese deterioro, y es como asistir a un teatro del horror. Es porque yo cada que la veía decía, nunca hubiera querido vivir esta situación, nunca hubiera querido estar así, nunca hubiera querido. Un día una de las cuidadoras, que todas fueron divinas, especiales, y cada quien hace pues lo que mejor puede, la disfrazó porque era Halloween y le puso unos moños y unas cosas y nos mandó las fotos, y yo sentí tanta tristeza porque mi mamá se veía, sonreía, pero ella no era ella. No lo hubiera permitido jamás, en otras circunstancias. Porque se hubiera sentido haciendo el ridículo, la cosa más, pero se volvió como una muñequita de quienes nos acompañaron todos esos años a cuidarla, y eso hay que respetarlo también. Mi papá nunca fue consciente del diagnóstico, porque cuando lo diagnostican él ya tenía la enfermedad avanzada, pero tu mamá sí, cuando a ella la diagnostican ella está bien, y es tan fuerte que no acepta cuidadores ni cambios en su vida ni nada. Yo creería que enterarse y ser consciente de lo que le va a pasar puede ser mucho más dramático, ¿no? Es un horror, y por eso en algún momento yo le pedí a Dios que ya se desconectara a mi mamá. O sea, que ya ella no fuera consciente, y que aunque no me reconociera y que ya no me dijera Claudia y que ya no me dijera cosas, ella ya no sufriera porque ya no era consciente de lo que estaba viviendo. Porque mientras ella fue consciente, o sea, cuando ella le hacen el diagnóstico, ella me mira y me dice, es que yo quiero ver crecer a mis nietos. Y ella, lo poquito que logró disfrutar, a mi hijo bastante, pues porque yo tuve mi hijo bastante joven, pero a los otros dos que acaban de nacer prácticamente pues no los disfrutó, ni al otro chiquito. Entonces yo le veía como esa tristeza, ya la pudo elaborar recién diagnosticada. Y luego cuando mami ya no puede manejar el carro, la rabia que le dio, como sentirse como una niña chiquita que perdía su independencia, con todo lo que ella había luchado para ser independiente, desde los 14 años, como dijiste, trabajando la vida, saliendo adelante, no dejando ponerse reglas, no tolerando el maltrato cuando ya vio pues, que era un mal ejemplo para sus hijos. O sea, era tan fuerte, tan berraca, que de pronto empezarle a decir, no puede salir, tiene que tener una persona al lado. Le quitamos la llave del carro. Mami, o sea, como ponerle unas reglas a esa mujer que era tan ella, yo hago lo que yo quiera, era súper violento, súper violento. La billetera, las tarjetas, todo esto los angustia un montón, ¿no? No tener como esa independencia que alguna vez tuvimos y que para nosotros es tan normal tener, ¿no? Cuando se le perdía la plata, que no era que se le perdía, o sea, se le perdía, pero ella pensaba que se la robaban. Entonces esto era horrible, 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 porque ella sufría mucho, se enojaba, culpaba a la gente. A nosotros nos tocaba como manejar eso también. Entonces, no, es algo, son muchos momentos muy tristes, y por eso yo decía, Dios, ya, que así no me reconozca, pero llévatela. Incluso esto lo dijiste públicamente en esa columna que escribiste hace unos 4 años, que tenía
como título Desear La la muerte muerte de la de la mamá. mamá, que es una cosa muy fuerte y que yo te tengo que confesar que, aunque para mí desde que soy muy chiquita uno de los terrores de mi vida siempre ha sido pensar en que mis papás se mueran, ¿no? Pero incluso así yo tengo que aceptar que lo he pensado también y que en algún punto digo, yo no quiero ver a mi papá en situaciones así, yo no quiero que ese momento vaya a llegar. Y yo siento una enorme tristeza y siento mucha culpa de pensar eso. Cuando tú decías y cuando escribías esta cosa de desear la muerte de la mamá y de pedir de verdad que se muriera, ¿lo sentías también, esta culpa y esta tristeza? Yo he vivido mi vida de una manera muy racional, entonces sentía el dolor por estar, digamos, el dolor de verla a ella como estaba, de saber que lo que cada día iba a venir era peor que el día anterior, de saber que jamás, tener la absoluta certeza, Marta, de que jamás ella hubiera querido estar así. Porque es que hay personas que dicen, no, sí, de pronto por la religión o lo que sea, mi papá, mi mamá, si lo que Dios quisiera hacer con ellos y como fuera y hasta el último momento, bienvenido sea, ¿sí? Mi mamá no. Yo lo tenía clarísimo porque la vi muchas veces hablando de una tía que tenía cáncer y ella decía, Dios mío, que ya le rogaba a Dios que se llevara a mi tía Sirley y a otras cosas. Entonces yo no sentía culpa porque yo sabía que eso era lo que mi mamá quería. Y una cosa que yo vi de diferencia, por ejemplo, entre mis hermanos y yo y otras personas, es como cada quien vive su duelo de una manera muy particular. Y mi punto era, yo pongo a mi mamá en el centro. ¿Qué quisiera ella? ¿Quisiera que le sacaran los dientes para que no se le infectara no sé qué? No, porque ella lo primero que hizo cuando tuvo plata fue ir a un odontólogo y ponerse una caja de dientes. Entonces no había que sacarle los dientes, ¿sí? Y esas eran, por ejemplo, varias de las peleas entre hermanos. Claro. Pero los otros decían, no, pero es que hay que, para que no le dé, no sé, para que no se le infecte más, Y yo decía, pues si se tiene que morir de esa infección, pongámosle cuidados paliativos y que se muera la infección, pero no la dejemos morir sin dientes, porque ella nunca hubiera querido estar sin dientes, ¿sí? Entonces, cada quien pues vive y ve las cosas Claro. de una manera. Y como finalmente no había nada por escrito, y aquí venimos a la otra discusión, una discusión que tuviste internamente con tus hermanos, pero que también planteaste públicamente, que es pues el derecho a morir dignamente. Ella no había dejado nada por escrito, pero ahí lo que uno también tiene que pensar es lo que estás diciendo. ¿Ella qué hubiera querido? Ahora, ahí es difícil porque lo que uno piensa que hubiera querido es distinto a lo que un hermano puede pensar que ella hubiera querido, o todos pueden pensar. Una de las cosas que yo descubrí con esto, e incluso después de la muerte de mi mamá, que es algo que además estamos viviendo la relación de hermanos de una manera muy distinta. Cuando ella todavía estaba viva, era en función de decisiones sobre ella, pero ahora que ya no está, es un poco como... y nosotros es como redescubrirnos como hermanos, ¿sí? Y eso ha sido bonito. Pero una de las cosas que yo he descubierto, tanto antes como después, es que cada quien tiene unas experiencias de vida con ese ser que se está muriendo que lo llevan a tener ciertas certezas de lo que el ser hubiera querido. Y a veces eso no coincide. Es su verdad. Porque nosotras tenemos hijos únicos. Tú solamente tienes a Ana, yo solamente tengo a Pablo. Entonces, ellos no van a discutir con nadie sobre lo que vivieron con nosotros, cada uno con nosotras, porque nadie más puede decir, no, mi mamá no dijo así, no, pero mi mamá no estaba tan triste como tú decías, estaba contenta. Nadie puede decirlo porque son hijos únicos, pero cuando hay 4 o 2 o lo que sea, cada quien ve las cosas de una manera distinta. Entonces dice, yo siempre decía, 3 de mis hermanos, incluida yo, decíamos, mi mamá no hubiera querido tal cosa, pero mi hermana decía, no, pues es que yo creo que ¿no? Porque, claro. Pero basándose en experiencias con mi mamá, no solamente llevadas claro, a su parecer, en su verdad. Cada uno tiene su verdad. Por eso es que creería yo, aunque a mí me cuesta un montón, tenemos que hablar de la muerte. O sea, es un tema que hay que hablar. Tú, por ejemplo, ya firmaste tu derecho a vivir dignamente. ¿Te asusta la muerte? ¿Te asustó cuando eras chiquita? ¿En qué momento? En ese momento que uno tiene conciencia de que se va a morir. Yo cuando era chiquita tenía susto a la muerte de mis papás y yo lloraba por la posibilidad de imaginármelo, yo lloraba.
Hoy en día, cuando hemos pasado lo que ha pasado y me acerco ya a los 50 años, que fue la edad en la que mi mamá levemente empezó a tener ciertos deterioros que nunca pensamos que era eso, no me da miedo la muerte, me da miedo que me pase lo mismo que a ella. Y entonces quiero ir a la neuróloga más XYZ que exista, porque no para que me digan le va a pasar y no hay nada que hacer, sino para ver cómo puedo evitar llegar a ese nivel de deterioro. Y sí tengo un derecho, el consentimiento informado de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, autenticado, con 2 testigos, con el poder para mi esposo, para mi hijo, para que en caso de que yo no pueda tomar decisiones, ellos cumplan la voluntad que yo dejé ahí escrita. Que es muy fácil de hacer, entre otras cosas, ¿no? Es facilísimo. Sí, es facilísimo por internet. Es entrar a la página de la Fundación Sí. Derecho a Morir Dignamente y descargar los formularios y ya. Pero a mí, yo no tengo miedo a hablar de la muerte. A mí me gusta hablar de la muerte. Y yo sí me encuentro con gente que le parece tan aterrador que como que de Sí, solo mejor no pensarlo hablar. se eriza y como no. Y yo digo, es que tenemos que hablar de la muerte porque la muerte a todos nos va a llegar y la muerte puede ser algo muy lindo también, ¿no? Según como uno conciba y haya vivido su vida, ese momento final puede ser algo muy especial. A mí me cuesta mucho hablar de la muerte y desde que está pasando lo que está pasando con mi papá, he entendido también pues, la importancia de la memoria, que la memoria lo es todo, que era un poco el miedo que tenía Gabo y por eso escribió tanto sobre la memoria y hay en todos sus libros referentes tan importantes y que curiosamente y paradójicamente también termina sus días sin memoria. Qué difícil es perder la memoria. No, eso sí es tremendo. Y perder la memoria y perder la capacidad de pensar, que es lo que nos hace ser, ¿no? Claro. De poder decidir qué queremos ser y ejecutar eso que queremos ser, pasa por tener la capacidad de pensar, de acumular unos recuerdos, de acumular un conocimiento y de ver uno qué hace con eso. Tener esa autonomía. Perder eso es perder la vida, desde mi óptica, porque para mí la vida no es respirar sí, para mí la vida es que uno pueda Vivirla. vivirla, ¿sí? Este templo que uno tiene, que es el cuerpo, poder hacer con él lo que uno considere que quiere hacer en la vida. Entonces, perder la capacidad de tener conocimiento y de tomar decisiones es una cosa devastadora. Realmente. Yo no quiero pasar por ahí. Yo tengo, en mi consentimiento informado dice, aplíquenme cuidados paliativos, porque tampoco quiero sufrir dolores innecesarios ni nada de eso, sin nada de encarnecimiento terapéutico, o sea, no me hagan nada, absolutamente nada que no vaya a garantizar que yo pueda quedar plenamente bien. Y ya en el momento en que, si yo no puedo tomar una decisión y nada me va a garantizar que yo pueda quedar plenamente bien, eutanasia. Eso es lo que dice mi consentimiento. Pero pues, si eso pasa obviamente a los 50 años es distinto que si pasa a los 80. Yo puse ahí, dejen un mes para que mi familia tenga como tiempo de procesar. O sea, estoy dispuesta a hacer un vegetal un mes. Incluso llegaste a ese punto. Sí, yo he pensado tanto en esto porque llevo tantos años viendo a mi mamá así, o vi a mi mamá tantos años así que... Y entiendo que para la familia es importante hacer duelos, o sea, yo no quisiera que si hoy, Dios no lo quiera, a un ser que yo amo le pasa algo y queda mal, ya mañana yo diga eutanasia porque ellos pusieron eutanasia. Sí. Entonces yo puse un mes para que ellos puedan procesar 1000 cosas y decir, listo, en un mes le vamos a aplicar la eutanasia. Sí. Así lo vi, lo veo crudo porque me parece que uno tiene que pensar en eso, para no dejarle problemas a la familia. Es cierto. Bueno, hablemos de esa infancia, Claudia, de esa niña que le tenía miedo a que sus papás se murieran, esa niña que creció en Palmira, en el barrio La Buitrera, jugando con sus 3 hermanos, con los niñitos del barrio, mucho campo había ahí, era muy verde, era... Nosotros vivimos cuando yo tenía 14, yo soy la mayor de los 4, en Palmira, sí, en zona urbana, ¿sí? Ahí cuando se produce la separación de mis papás y esto, mi mamá tenía un lote que había comprado en La Buitrera, que es zona rural completamente, y ya les había hecho una casita a mi abuelito, a mi papito y mi mamita, así le decimos allá.
Y había hecho los cimientos para la casa donde nosotros íbamos a pasar vacaciones, no era para vivir. Pero bueno, ante esta situación, nosotros estuvimos primero los 4 hijos y mi mamá durmiendo en un cuarto donde un tío, luego nos mudamos a la casa de mis abuelitos durmiendo en la sala, todos en un camarote, hasta que mi mamá fue construyendo la casa. Ella todavía trabajaba en la aeronáutica civil, ella llegaba todas las tardes y ella misma con sus manos pegaba ladrillo, pegaba baldosa, igual había trabajadores también, pero lo que quiero decir es que ella, por costos, por deseo de salir adelante, de hacer las cosas como ella quería, pues hacía esa doble jornada de estar pegando ladrillo a las 10 de la noche y teniendo que ir a trabajar el otro día y despachar 4 niños para el colegio. Y eso pues pues yo tengo esas imágenes de mi mamá y digo, uy, qué mamá extraordinaria me tocó. Era una mamá extraordinaria, era una mamá muy consentidora, pero de todas maneras, Claudia... No era tan consentidora. ¿Era fuerte? Ella era fuerte, sí, ella era una mujer muy fuerte. Le costaba expresar afecto, como de abrazar y eso, ¿no? Que yo salí igualita, o sea, yo soy un bloque, un témpano de hielo, sí, eso sí, se lo heredé completico. Pero ella demostraba su amor, pues, con ese inmenso trabajo para que nosotros estuviéramos bien. Su mirada era impresionante lo que hablaba, eso salían libros enteros de cuando ella miraba, cuando estaba orgullosa, cuando estaba triste, cuando estaba decepcionada, eso, así. Y en esos enfrentamientos que tuvieron ellos, ¿cómo lo enfrentabas tú siendo la mayor de todos y teniendo ese carácter fuerte, que no sé si salió después o si es una cosa que venía desde muy chiquita? Pero pues había violencia de alguna manera y había agresiones. ¿Cómo lo vivías también? Pues el día que se rompió la familia por un episodio de violencia, ese día yo pues traté de que mi papá soltara a mi mamá y cogí un palo que había ahí de un camarote y pues le pegué para que la soltara. Bueno, fueron días obviamente muy duros, momentos muy traumáticos. Pero nosotros después pudimos reconstruir la relación con él, e incluso pasar Navidades juntos, Años Nuevos juntos. No tenían ellos ya una relación de pareja, pero sí teníamos momentos de familia que eran importantes. Muy chiquita, recién graduada del colegio, estoy hablando de los 15 años, decides, cuando te gradúas, venirte a estudiar a Bogotá, periodismo a la Javeriana. Era las ganas, obviamente, de saber por este oficio, que es tu vida también, pero de cierta manera había era también una forma de escapar de eso que pasaba ahí. Es posible que esa lectura sea correcta, pero yo no lo puedo decir así porque cuando mi mamá me dijo, o sea, ellos se separan, yo estoy en 10º, casi en mitad de 10º, entonces me quedaba 1 año y medio para salir del colegio, es la época en la que ya uno dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y yo ya en ese momento había decidido que periodismo. Y cuando yo le mencioné a mi mamá eso, ella me dijo, estudia en la Universidad del Valle. Y claro. No me preguntes, claro, sí, y no me preguntes por qué. Yo decía, no, porque yo quiero Bogotá. Mi papá es bogotano. Sí. Yo tenía, pues, digamos, alguna conexión con Bogotá porque él es bogotano y veníamos de vez en cuando a ver a la abuela de acá, de la familia de acá. Entonces, para mí era como, no, yo tengo la opción de Bogotá, yo quiero nacional. Yo no quiero aquí chiquito, no, yo quiero nacional. Ese era el pensamiento que yo tenía. No estoy diciendo que estuviera correcto, pero yo así lo veía. Entonces, para mí, yo no lo veía como una forma de escapar, yo lo veía como una forma de hacer lo que yo quería y de ser coherente con eso. Ahora, si hago una regresión y digo, pues a lo mejor sí, porque es que yo me convertí en el papá de la casa, mi mamá trabajando como un burro de una manera bestial, con 1500 problemas. 3 hermanos menores. 3 hermanos menores, uno necio, el otro así. Entonces yo era como la que ponía orden, la que regañaba, muchas de esas cosas que además se me dan, ¿no? como un general. Entonces, de pronto sí estaba cansada y quería, sí. Listo, vienes, estudias, muy rápidamente también empiezas a trabajar y muy rápidamente, a los 22 años, con Pablo en la panza, te casas con un colega, te casas con Carlos Marín y bueno, empiezas una vida desde muy chiquita ya, una vida de pareja. ¿Qué te deja ese, además de Pablo, por supuesto, ese primer matrimonio
tan temprano. Sí, pues obviamente fue un matrimonio que se dio porque yo había acabado en embarazo y pues nosotros decidimos que nos casábamos y por la iglesia, porque eso es lo católico, apostólico, romano y todo eso. Y lo intentamos, o sea, realmente lo intentamos, pero éramos muy jóvenes y francamente no éramos para estar juntos, éramos muy distintos. Era una relación que había durado 2 años, pero que ya había terminado incluso cuando Pablo, pues cuando yo quedé embarazada fue un reencuentro y tenga Pablo. Bueno, entonces esas cosas que también la vida le dice a uno, vaya uno a saber por qué. Y listo, lo intentamos, nos casamos, incluso después de casarnos y divorciarnos, duramos 2 años divorciados, él con su pareja, yo con mi pareja, pero cuando yo me voy a CNN a vivir a Atlanta, pasan varias cosas, tenemos que hablarnos, el niño, el permiso, la cosa, y en todo eso empiezan como a pasar cosillas, y en algún momento Carlos va y me lleva al niño a Atlanta con mi mamá se iba a quedar, ella estuvo 1 año conmigo, y estábamos en la cama y Pablo se acercó feliz y dijo, ay, la mamá pajarita con el papá pajarito, el niño pajarito, era como, estaba muy chiquito, tenía 3 años. Como su manera de expresar que eso que estaba viendo ahí le parecía lindo y a lo mejor no tenía recuerdo de eso porque nos habíamos divorciado siendo él de 1 añito. Entonces, a mí eso bueno, yo me enamoré de nuevo, o sea, dije, esto hay que lucharlo otra vez, nos volvimos a casar, lo volvimos a intentar, pero bueno, aunque ya estábamos un poquito más maduros, tampoco funcionó, no éramos el uno para el otro, siendo él una buena persona también. Te quedas en Atlanta finalmente sola con Pablo y vives allá, no sé, 10 años. Son 10 años de un éxito y de una exposición muy grande y me imagino que fue una gran experiencia, pero de todas maneras fuiste mamá ahí sola. No, muy difícil. Y extranjera, y yo me imagino que había una gran soledad en esos días allá, ¿no? Había una gran soledad y también una gran conciencia de que yo quería que yo no quería quitarle a mi hijo una de las cosas más importantes que yo veía que tenía, que era la familia. Y allá estábamos él y yo solos. Yo ya había hecho lo que yo creía que era lo mejor en CNN. Sentía que quedarme era repetirme y que no se compensaba todo lo chévere que pudiera venir con esas soledades y como esa crianza de mi hijo, él tan solo y tan sin familia, teniendo una familia que lo amaba. Entonces el 50% de la decisión fue, yo me devuelvo porque yo no me quiero seguir repitiendo y yo sé que yo puedo capitalizar más todo este éxito volviendo a Colombia, que tiene un sistema de medios fuerte, en fin, con todos sus retos. Y también me devuelvo el otro 50% porque es que yo quiero que mi hijo tenga familia. Y creo que fue una excelente decisión. ¿Era muy difícil criar sola? Sí, era difícil criar sola y sobre todo porque además yo trabajaba la mayor parte del tiempo que estuve allá los fines de semana, entonces no es como que yo estoy trabajando y mi hijo está estudiando, no, yo estoy trabajando y mi hijo está en la casa con una niñera que me acompañó que se fue de acá y sí, no, algo faltaba, había un montón de vacíos. Y además ser mamá, por lo menos desde mi óptica, es la tarea más difícil que a mí me ha tocado y que creo que tenemos los seres humanos. Entonces uno siempre está tratando de acertar, pero igual uno también se equivoca todo el tiempo y los hijos van creciendo y le van mostrando de alguna manera a uno en que te equivocaste por su personalidad, por sus decisiones, también en que uno hizo las cosas muy bien, desde luego, pero es todavía, o sea, yo no me quito las gafas de autoevaluarme todo el tiempo en función de lo que es Pablo. Y ese vínculo con Pablo, por supuesto, es muy fuerte, siempre será muy fuerte, pero digo, con una mamá que cría sola, me imagino que es muy fuerte, pero Pablo ya tiene 24 años, o sea, ya creció y en qué momento sientes como, listo, Pablo creció y entran otros actores también a la vida, incluido Jorge Bedoya, tu esposo, a jugar en ese juego que antes era solo de ustedes dos, y cómo se da eso. Bueno, pues yo regreso a Colombia y como al año conozco a Jorge en cuestiones de trabajo, haciendo una entrevista en el Ministerio de la Defensa
Y bueno, ahí meses después empieza como un flirteo y que termina en un noviazgo que él quería que fuera un matrimonio más o menos desde el día 1 y yo decía, no. Y hasta un momento en que le dije, tú me vuelves a mencionar matrimonio y pues creo que esto no puede seguir porque yo no quiero, no me interesa, yo estoy bien con mi hijo sola en un apartamento y que tú vengas de vez en cuando y que, sí, y tú con tu hijo también, pues cuando lo tienes. Pero ya pasaron después casi 4 años de noviazgo y empezaba, yo soy un poco, no sé manejar Excel, pero en mi cabeza es un Excel. Entonces empezaba el nuevo año, o sea, se acababa 2017, iba a empezar 2018 y yo estaba haciendo mis planes, 2018, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué pienso hacer? Yo digo, si esta relación no pasa a otro estado, yo creo que se va a acabar. Entonces le digo, oye, ven acá. ¿Te acuerdas que tú me decías un montón hace unos años que que te gustaría casarte conmigo y tal? Me dijo, sí, pero tú no me dejas hablar de eso. Entonces le digo, ¿tú todavía te interesa eso? Y me dice, sí. Y yo le dije, fíjate que a mí también, ya me interesa. ¿Le propusiste tú? Sí. Y entonces ahí ya acordamos y empezamos a preparar y la boda y todo el cuento. Y claro, para Pablo, él no lo verbalizó mucho, qué perdía y qué ganaba, pero evidentemente esto llega en una edad también en la que Pablo empieza, pues ya la adolescencia, ya uno como papá, como mamá empieza a ser menos presente porque los hijos tienen otras actividades que hacer y más independientes, entonces yo creo que fue un buen momento y menos mal fue, porque yo creo que si yo me hubiera esperado hasta la edad que tengo ahora para encontrar una nueva pareja, ay, de pronto ya no le jalaba eso. Tenemos una muy buena relación con Jorge, me lo considero mi compañero del resto de la vida, pero tal vez a estas alturas no hubiera empezado. No va a pasar, pero entonces lo que estás diciendo es, ¿tú crees que si te llegas a separar, cosa que no va a pasar, no tendrías otra pareja? Yo creo que no. No, porque yo también soy una persona que disfruta mucho su independencia. A mí me costó 4 años ver a este hombre, analizarlo y decir, sí, con todo y todo lo que tengo en mi lista de Excel que no, decido que sí. Entonces yo a esta hora volver a empezar, no, yo tengo muchos libros que escribir, tengo muchas clases que no he tomado, tengo muchos libros que leer, quiero dedicarle tiempo a eso, no quiero dedicarle tiempo como a volver a empezar, porque eso es una tarea, o por lo menos yo lo asumo como una tarea muy seria. Okay. Bueno, Claudia, desde hace unos 7 u 8 años, me imagino que sin querer, te has convertido en una suerte de símbolo para las mujeres que deciden dejarse el pelo blanco y tener canas así como yo. Que también. Decidimos, sí, porque ahí sí, vamos. pero digamos, eres un símbolo, entonces te ponen en las revistas y te hacen la pregunta, y tú varias veces has dicho, me dejé de pintar el pelo, me lo tinturé una vez y dije, no quiero, me gustan mis canas, y no es una cuestión de feminismo, sino es porque me gustan las canas, pero yo también pienso que el feminismo un poco es que uno decida qué le gusta y qué no le gusta. En ese caso sí es feminismo también, porque es como hacer lo que quieres hacer. Claro, pero a lo que yo voy cuando hago esa precisión es que la mujer que decida pintarse las canas no quiere decir que no sea feminista. Si eso es lo que esa mujer quiere, claro. Si eso es lo que la mujer le parece, le gusta, la hace sentir bien, la hace sentir, no sé, mamacita, sexy, lo que sea, esa es una decisión feminista también, porque es su decisión. Ahora, yo lo que siempre les digo, porque a mí me escriben muchas mujeres, yo debería hacer mi imagen de un shampoo, a mí me escriben muchas mujeres a preguntarme que cómo me cuido las canas, que qué hago, que cómo me atreví a dejármelas, y yo respondo y doy consejos. Y yo veo que para muchas la decisión de pintarse las canas es porque ¿qué van a decir? O sea, es una decisión que nadie las obliga y les pone un gorro y les hace una pintura, pero es una decisión es que entonces voy a perder mi trabajo, es que ya mi marido no me va a querer, es que me van a decir que estoy vieja, es que yo no voy a poder con la sociedad mirándome como me mira si me dejo las canas. Entonces ahí es que no es una decisión libre. Claro. Ahí es que no creo que sea una decisión feminista, pero pues cada quien lidia con lo que puede. Yo que soy poco consecuente en la vida, a veces dudo, ¿no? Y digo, miércoles, no sé si hago o no hago. ¿Nunca has dudado? O sea, ¿nunca en todos estos años, en 8 años, no te has mirado y dices, de pronto me pinto? Yo, de pintarme todo el pelo, no, pero yo sí, por ejemplo, estas partes de acá, que son más blanquitas,
porque esto que se llama como pues la balaca, donde están las sienes, yo sí, ese pedacito le hago unos rayitos negros cada 8 semanas. Voy a la peluquería cada 8 semanas, pero solamente este pedacito, nada más. Porque no me gusta, es como que ese acumulado ahí que no tiene que ver con el resto del pelo, que sí están bien distribuidas. Y aunque es cada 8 semanas, de todas maneras me da una pereza impresionante. Entonces, hay veces que me miro al espejo y digo, ya me toca ir. Digo, voy a quitar de esta esclavitud y voy a tener simplemente un mechón blanco aquí, como Morticia o cómo se llama, y no me importa. Pero después digo, démosle otro tiempito. Pero yo creo que va a llegar allá, porque... todo blanco. Sí, no, como yo estoy canando, yo voy a hacer blanca aquí como una, ¿cómo le llamamos? Como una coronita, y el resto va a ser así, ¿no? Entonces a lo mejor impongo ese look, como que una balaquita blanca y el resto negro-blanco. Otra cosa que has dicho que me parece buenísima es que la juventud está un poco sobrevalorada. Siempre has estado feliz con la edad que tienes. A los 20 nunca has querido tener 15, ni a los 30, 20. O sea, siempre estás feliz con la edad que tienes. Y en eso me siento el bicho más raro del mundo, porque yo veía a mi mamá, que no le gustaba que le dijeran que yo dijera cuántos años tenía. Yo decía, mi mamá nació en 1949, y ella me miraba. O sea, odiaba eso. Nunca vi mujeres a las que no les importara, o a las que les gustara decir la edad. Nunca conocí mujeres que no se pintaran las canas. En mi barrio, ¿sí? Entonces yo no sé yo por qué salí así. Pero sí, me parece buenísimo, me parece buenísimo, porque yo sí creo que la juventud está sobrevalorada, y cuando yo he encontrado mujeres jovencitas de 25, de 30 años diciendo, es que yo no he hecho nada con mi vida, y yo digo, ¿de qué estás hablando? O sea, es un bebé. Es un bebé, tiene todo por delante, sí has hecho un montón, y además en la medida en que uno va creciendo, uno va siendo más autónomo, más libre, se libera de un montón de pendejadas, va siendo más selectivo de con quién uno se ve, con quién no se ve, o sea, como que es más rica la vida. Los años dan libertad. Pero total. Entonces yo digo, ay no, qué rico crecer. Yo no le llamo envejecer, qué rico crecer, me encanta. Y pues yo no sé cuántos años voy a vivir, pero mientras esté con salud yo quiero vivir muchos años, porque a mí, entre más años tengo, más me gusta vivir. Claudia, yo creo que estás en un momento hermoso, o sea, todo es un momento bonito de la vida, es un momento con Pablo ya grande, con un compañero de fórmula maravilloso, con un montón de trabajo, con conferencias, con libros, con tu programa. ¿Reconoces ese momento bonito, o hay un síndrome del impostor ahí que a veces dice, uy, y si se acaba, uy, si estás tranquila, estás contenta? Estoy súper feliz, pero estoy en la cuenta regresiva para la pensión, y odio lo que eso está significando en mi salud mental. Soy súper consciente de que o sea, tengo como todo, unas perspectivas muy chéveres y todo, pero lo que estropea este momento es que ya estoy en los últimos 10 años para la pensión. Y entonces esa libertad que siempre he tenido, porque yo he cambiado de vida un montón de veces, me he reinventado un montón de veces, esa libertad que siempre he sentido para tomar decisiones y mandar todo para el carajo, o que me toca porque pues se acabó un trabajo, entonces reinvente de mía, eso ya no lo siento como tan emocionante, en el sentido en que digo, no, tengo que seguir cotizando los últimos 10 años bien para que la pensión me llegue bien. El bendito promedio, sí, que no se me baje. Me siento como encarcelada ahí, y eso no me gusta. Y yo tengo mi psicóloga y le digo eso, yo quiero quitarme esa vaina, porque si he podido tantos años reinventarme, hacer mil cosas, porque no voy a poder estos últimos 9 y pico que me quedan. Pero hay una cosa aquí en la cabeza que es un enemigo que le está diciendo a uno, ay, ¿qué tal que no? Ay. Entonces eso a veces me tortura un poquito, pero yo lo he hecho para un lado. Claro, para un lado, porque Claudia, sé que van a venir muchísimos libros más programas, más conferencias, por favor, y que sigas ayudándonos tanto a los que ejercemos este oficio también, que es tan bonito, y que
otro día hablaremos de él. Muchas gracias por haber estado qué aquí. programa tan bonito y tan bacano, y felicitaciones y gracias por invitarme. Muchas gracias, Bueno. bienvenida siempre. Y gracias a ustedes también por estar en La Habitación Invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias. La habitación invisible.